Rey. Esta figura se utiliza en la Biblia para señalar a Dios como el supremo gobernante del universo, que reina eternamente y para siempre. ¿Y quién es este Rey poderoso? Él es el Dios de Israel, el Rey poderoso. Él es el Dios del universo. Salmo 24:10. Él usa su infinito poder para el bien de sus súbditos. El Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y merece toda la honra. Vamos a cantarle himnos a Dios, vamos a cantarle a nuestro Rey. Cantémosle un himno hermoso, pues Él reina en toda la tierra. Salmo 47, 2, 6 y 7. En el Nuevo Testamento se presenta el Señor Jesús como ese Rey a quien el Señor Dios le dará el trono y reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. Porque Dios es el único que gobierna sobre todos. Dios es el más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes. Dios es el único que vive para siempre y vive en una luz tan brillante que nadie puede acercarse a Él. Nadie lo ha visto ni puede verlo. El honor y el poder son de Él para siempre. Amén. 1 Timoteo 6, 15 al 16. No lo olvides, Él es el Rey de Reyes. Amiguitos, qué bueno que están con nosotros en un programa más de Sábados Infantiles. Sí, amiguitos, qué bueno que están con nosotros, pero te quiero recordar que hoy terminamos la temporada de identidad. Ya transcurrió un año desde que iniciamos esta temporada y damos gracias a Dios por todas las familias durante este tiempo han permanecido con nosotros. La verdad nos da muchísimo gusto verlos crecer. Muchas gracias, chicos, por todo el esfuerzo que hacen para grabar sus participaciones. Sabemos que ustedes, como los niños, tienen muchas cosas que hacer, pero muchas gracias por permanecer firmes y constantes para este trabajo voluntario de bendecir a cada una de las familias que nos ven. A mí me gusta hacerlo y además he aprendido mucho en esta temporada. Sí, yo también. No ha sido fácil. Hemos pasado situaciones difíciles, pero Dios ha estado con nosotros y por eso hemos permanecido. Exactamente, ¿qué es permanecer? ¿Qué les parece si vamos a ver el programa? Porque de hecho la doctora Coco nos hablará en su sección Quiero saber del significado de esta palabra. Esa sección es muy importante, aunque a mí me gusta más la de cómo le hago, que es en la que yo participo, y la de héroes de la fe. A mí me gustan todas, pero me gusta más la de a cuidarse y diverte aprendo. La verdad es que todas son muy interesantes y son importantes porque en cada una de ellas aprendemos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en los nombres de Dios conocemos el carácter y la naturaleza de Dios. En Hablemos de, estamos conociendo muchos personajes bíblicos. De hecho, hoy vamos a ver uno de sus discípulos de Jesús que fue testigo de su segunda venida. No te pregunto quién es, porque si te pregunto me vas a decir que vayamos a ver el programa. Mejor te pregunto, ¿podemos iniciar el programa? Claro que sí. ¿Qué les parece si me ayudan a dar la bienvenida? ¡Bienvenidos a Sábados Infantiles! Con razón
Hola, hola. Otra vez me da mucho gusto saludarte y verte aquí en otro programa especial de Sábados Infantiles. Hoy la historia que vamos a aprender está aquí en nuestra santa palabra, la Biblia. Y aquí en el libro, busca el libro de Apocalipsis. Y vas a irte al capítulo 19 y 21 y lo vas a leer con mamá y con papá. Para esta historia necesito que te pongas el casco de la imaginación, porque es una historia tan maravillosa de entender. Así que ve por tu casco y póntelo. ¿Ya te lo pusiste? Ok, bueno, pues esta historia se trata sobre la visión que tuvo el apóstol Juan. Bueno, cuando Juan tuvo la visión del cielo, también vio cosas que sucederán cuando Jesús regrese a la tierra. Y Juan escribió: vi los cielos abiertos. Había un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llamas de fuego y había muchas coronas en su cabeza. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos del cielo lo seguían sobre caballos blancos, con ropas de lino blanco y fino. Y tenía un nombre escrito en su túnica y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Juan vio a la bestia, a los reyes del mundo y a su ejército, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada, también el falso profeta, y los dos fueron arrojados al lago de fuego. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y había otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Entonces Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. También vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios. Y escuchó una voz potente que venía del trono y decía: miren, Dios vivirá con los hombres. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos. La muerte ya no existirá. Ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas habrán pasado. Entonces Juan vio a uno de los ángeles que vino y lo llevó a una montaña alta y maravillosa. Y le mostró la ciudad santa, la ciudad santa de Jerusalén. La ciudad tenía una muralla alta con 12 puertas. Los cimientos de la muralla estaban decorados con toda clase de piedras preciosas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilio, topacio, crisoprasa, jacinto y amatista. Además, las calles de la ciudad eran de oro puro. Imagínatela, qué hermosa va a ser, tan cristalino como el vidrio. La ciudad ya no necesita ni de sol ni de luna. La gloria de Dios es su luz y su lámpara es el Cordero. La noche ya no existirá y las personas no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios les dará luz y reinará para siempre y por siempre. ¡Qué hermosa historia! Aprendemos que Dios está en control de todo. Nada se escapa de su control. Él es dueño y señor de toda la historia. Él gobierna todo. Jesús prometió que volvería pronto a la tierra. Cuando regrese, los que lo conocen y aman a Jesús estarán con Él y disfrutarán de su presencia para siempre. Dios
reparará todo lo malo que causó el pecado. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas. Jesús hará nuevas todas las cosas. ¡Qué alegría, qué bendición! Espero que esta historia te haya sido de mucha bendición. Cuídate, hasta pronto. Hola, bienvenidos a la sección ¿Cómo le hago? El día de hoy les voy a enseñar un experimento de lo extraordinario que puede llegar a ser nuestra vista. El taumatropo es un juguete óptico que se emplea para darle movimiento a las imágenes. Consiste en una imagen en cada cara. Se le insertará un palito de madera y se moverá de esta manera. ¿Te gustó? Ahora, ¿cómo le hago para poder cuidar mi vista? Existen muchos métodos para el cuidado de nuestros ojos o nuestra vista. Hoy les voy a mencionar 5 de ellos. Número 1. Ir a un chequeo una vez al año. Número 2. Disfruta del aire libre y la luz solar siempre que puedas. Número 3. Cuida tu alimentación. Número 4. Descansa los ojos regularmente. Y número 5. Lleva siempre contigo un hidratante para tus ojos. Así como podemos cuidar nuestra visión natural, también es muy importante cuidar nuestra visión espiritual. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Eva vio que el árbol era hermoso y su fruto delicioso, así que agarró del fruto y comió de él. Génesis 3, 4 y 7. O cuando también Dios estaba dispuesto a salvar a toda su familia de Lot. Pero su esposa miró hacia atrás desobedeciendo el mandato y quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19, 17 y 26. Cada una de estas personas nos enseña a que mirar algo que está prohibido nos trae grandes problemas, consecuencias y sufrimientos en la vida de uno mismo o en su entorno familiar. La Biblia nos habla de lo importante que es cuidar nuestros ojos, porque si nos permitimos ver cosas que no nos edifican a nuestro cuerpo, estará lleno de tinieblas y entonces nuestras decisiones y acciones serán equivocadas. El apóstol Juan recibió la visión del regreso de Jesús por los suyos, aquellos que le han buscado con todo su corazón y viven de acuerdo a su voluntad y diseño. Apocalipsis 1, del 9 al 20. Y ahora, ¿cómo le hago para fortalecer mi fe y obediencia a su palabra? Cuando tengas duda, memoriza un texto que te anime en la fe, como el de 2 de Timoteo 3:15. Cuando te sientas triste, Dios te escucha y te libra de toda angustia. Salmos 34:17. Obedece y confía en Dios y en su disposición para brindar ayuda cuando sea necesario. No importa cuán difícil sea la circunstancia. ¡Hasta la próxima!
como creación de Dios para después poner nuestra confianza en Jesús, nuestro Salvador. Eso nos dio identidad. Ahora, como hijas de Dios, tenemos salvación y vida eterna. Jesús nos ha transformado y lo seguirá haciendo. Sabemos que tenemos un propósito y un camino maravilloso que recorrer antes de encontrarnos con Jesús, que vendrá por segunda vez, solo que ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras viene, necesitamos que padres, familiares, consejeros y maestros nos acompañen en nuestro crecimiento para estar unidas a Jesús. Enfrentaremos cosas que tratarán de quitar, manchar, borrar nuestra identidad. Por eso los necesitamos, para que nos guíen y nos ayuden cuando las cosas se pongan difíciles. Yo creo que es como en la escuela. ¿Cómo? Cuando vas en primero, te enseñan los números y a contar y a sumar con cantidades pequeñas, pero conforme avanzas de grado, las matemáticas son más difíciles y a veces necesitas la ayuda de padres o de maestros. Y si tu mamá no te puede ayudar, pues entonces te van a tener que mandar a regularización. Camila, ¿nunca vamos a dejar de aprender matemáticas? El tema no son las matemáticas, Jimena. Solo le estaba poniendo de ejemplo para que entiendas cómo pienso que es la vida espiritual. Aprendemos a confiar en Dios en cosas sencillas, pero conforme vamos creciendo necesitamos confiar en Él cosas diferentes o más difíciles. Cuando vas creciendo, lo que antes se te hacía difícil, ahora se te hace fácil, pero mientras atraviesas eso, necesitas ayuda. Así es, necesitamos permanecer y continuar. Y hablando de continuar, necesitamos continuar el programa e ir a buscar a los demás. ¡Sí! ¡Continuamos! Hola, muy buenos días, bienvenidos a Sábados Infantiles. En esta su cápsula, quiero saber. ¿Qué hubo? ¡Ay, Luis, en lugar de que saludes! Pues ya dije ¿qué hubo? Hola chicos, muy buenos días otra vez. Bueno, hoy vamos a tocar un punto muy importante. ¿Qué? A ver, Luis, ¿qué traes hoy? Pues nada. ¿Qué tienes, Luis? Es porque a mí me dijeron que iba a jugar fútbol de defensa y no me dejaron allí. ¿Y cuándo estás jugando fútbol? Pues me están invitando los domingos a jugar fútbol. Oye, ¿y la iglesia? Bien, ¿y tú? Ay, Dios mío. Es porque a mí me dijo el entrenador, de aquí no te vas a mover. Y yo dije, aquí pertenezco. Luis, mira, precisamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y quién fue con De el chisme? la palabra permanecer. ¿Pero quién fue con el chisme? Nadie. Alguien fue a decirle que yo no quería obedecer. ¿Saben qué? Una de las cosas es que Dios es sabio y siempre nos va a dar la palabra que necesitamos. ¡Ay, doctora! Y sabes que la palabra permanecer es mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Pues eso yo dije. Y también significa mantenerse sin cambios. Pues en eso es una lo que yo situación. decía. Pues sí, pasaba la bola por todos lados y yo obedecí. Luis. No Bueno, me está moví para nada. Bueno, ya que no dejas hablar a la doctora, yo doy a hablar por ella. A ver, ¿Cómo que permanecer en el fútbol, Luis? Recuerda que los domingos vamos a la iglesia. Eso es permanecer en el cuerpo de Cristo, oyendo su taladra. ¿Cómo que vas a permanecer en el fútbol? no, pues es porque es chido, ¿no? Sí, Luis, es chido ir a jugar y estar con los amigos, pero es más chido permanecer compartiendo la palabra del Señor y obedeciendo. Él nos dice que tenemos que darle nuestro séptimo día de descanso. Pero ¿sabes qué? También su palabra de Dios dice algo importante. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Anita? A ver, tú que ahora andas muy estudiosa. Sí, porque el Señor nos dice que si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Ay, yo recuerdo algo así que era de un árbol, ¿no? ¿Cómo que de un árbol? Sí, de un árbol que daba las uvas, la vid. Tú ya. hablas de ese versículo. Sí, de Juan 15. Ah, pues claro que sí me 5, acuerdo. donde dice, yo soy la vid, nosotros son los pántanos. Y el que permanece en mí, yo en él. Y este llevará mucho fruto. Si tú no permaneces estudiando las escrituras y orando en el Señor, Él no te da a conocer.
Bueno, Tú sí lo es vas a cierto. conocer a él. Porque, espérate, Anita, porque dice al final de ese versículo que sin él nada vamos a poder hacer con razón. Exacto, te lo recuerdo que siempre, esa cita bíblica de Mateo, donde nos habla que todos venimos a compartir su palabra y tenemos que predicar. ¿Cómo lo vas a hacer si no aprendes? Pues eso está en Mateo 28. Sí, pero por eso tenemos que ir a la iglesia y permanecer. ¿Y sabes para qué también? ¿Sabes qué? Para reconocer que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabes de qué me acordé ahorita, Anita? ¿De qué? Que también me dijeron en la escuelita bíblica dominical que permanecer es hacer todo lo correcto ante los ojos de Dios. Sí. Y creo que yo no estaba haciendo eso, le estaba dando prioridad a otras cosas. Sí, al mundo. Así es que, Luis, si tú quieres realmente ser un hijo de Dios, yo quiero. Tienes que permanecer en Él y conocerle, orar, escuchar su palabra, escudriñar las escrituras. Bueno, le voy a dar más tiempo a eso y al fútbol, pues los días que yo pueda y que no interfiera con ir a la iglesia. Exactamente, Luis. Qué bueno, chicos, que ustedes lo entendieron y que se los están explicando a otros chicos más. Chicos, no olviden, tenemos que permanecer en Cristo. Sin Él, no somos no nos debemos de mover para nada. No, de su palabra. Así, pase lo que pase y nos digan lo que nos digan, somos hijos de Dios. Sí. Y nosotros tenemos un mandato y tenemos una identidad en Cristo. Así es que, chicos, recuérdenlo, no lo olviden. No. Nos vemos la próxima. Sí, bye. Nos vemos. Bye. Adiós. Hola chicos, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Alguna vez has estado en un lugar en completo silencio? ¿Te da miedo el silencio? ¿Sabes? El silencio es la ausencia de ruido. Dios habla a las personas en diferentes maneras, a veces en sueños, a veces a través de un coro o himno, a veces a través de la Biblia, pero Dios siempre está hablando, tanto a niños como a adultos. Pero existen momentos en que debemos guardar silencio para poder escucharlo, porque el ruido de las personas a nuestro alrededor o el ruido del celular o de la computadora nos distraen y entonces no podemos escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Al apóstol Juan le ocurrió lo mismo. Dios lo sacó de su zona de confort para llevarlo a una isla llamada Patmos. Patmos es una isla griega, es una isla pequeña y en el tiempo del apóstol Juan, los romanos la usaban como cárcel para los presos políticos. Si algún preso pensaba en escapar, en esa isla no lo iba a lograr. Y ahí fue enviado el apóstol Juan por orden del emperador Domiciano, cuando tenía aproximadamente 95 años de edad. Eso nos enseña que para Dios no es importante la edad, sino la disposición de las personas para servirle. Lo más probable es que Juan haya vivido en una cueva, sin una cama confortable, sin muebles, sin ninguna comodidad, solo con el sonido de la isla. Pero justo eso era lo que necesitaba para poder escuchar la voz de Dios. Estando en esa isla, escuchó una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y al voltear para ver quién era el que hablaba, vio 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros, vio a alguien que parecía ser Jesús. Vestía una ropa que le llegaba hasta los pies y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Su cabello era tan blanco como la lana y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego y sus pies brillaban como el bronce que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas. Al verlo, cayó a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre Juan y le dijo: No tengas miedo, yo soy el primero y el último, y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. ¡Qué maravilloso lo que estaba viendo Juan! Fue necesario que quedara en silencio para poder estar atento a la voz del Señor y poder escribir
las cosas que sucederán en esta tierra. En Ezequiel 3:22 podemos leer que Dios le habló al profeta Ezequiel y le dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. ¿Te das cuenta? Tú eres hijo de Dios y como tal necesitas alejarte del ruido que te rodea y estar un momento en silencio y a solas con Dios para que puedas escuchar su dulce voz hablando a tu corazón. También en Deuteronomio 27:9 podemos leer que habló a su pueblo a través de Moisés, diciendo: guarda silencio y escucha. ¿Lo ves? Guarda silencio y escucha. Escucha lo que Dios quiere decirte. Además de todo esto, un poco de silencio es benéfico para nuestro cuerpo. Y aquí te vamos a decir algunos de esos beneficios. 1. Relaja tu mente. 2. Alivia el estrés que te ocasiona las tareas escolares, el trayecto a la escuela, los problemas que puedas tener en casa. 3. Reduce los niveles de ansiedad. Esa ansiedad que a veces nos hace llorar o comer de más. 4. Suaviza el dolor de cabeza. 5. Y mejora tu estado de ánimo. El estar un momento en silencio trae muchos beneficios. Podemos escuchar la voz de Dios. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo lo van a agradecer. ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios les bendiga! Hablamos de que los niños y las niñas tenemos igualdad de derechos y oportunidades, pero somos diferentes, genética, anatómica, hormonal y emocionalmente. ¿Esas diferencias causan problemas? Cuando eres niño no tanto. Sin embargo, las personas crecen y se vuelve un problema. Y eso es porque se nos olvida que hombres y mujeres somos valiosos. Y somos valiosos porque somos creación de Dios. Se nos olvida que debemos valorar y celebrar esas diferencias, porque esas diferencias nos complementan. Se nos olvida que debemos trabajar juntos en unidad, porque de esta manera reflejamos la imagen de Dios. Sin embargo, el pecado ha destruido esta identidad. Por eso Jesús, el Cordero de Dios, vino a quitar el pecado del mundo y a salvar la vida de quienes le pidieron perdón a Dios por sus pecados. De esta manera, dejar de ser creación para poder crear una nueva relación con Él, ahora como sus hijos e hijas. Quienes ya somos sus hijos, debemos recordar que hay que estar unidos a Jesús, obedeciendo lo que dice su palabra, haciendo el bien, anunciando a todo el mundo de que en Cristo hay esperanza de vida. Wow, la verdad estamos muy sorprendidos y muy contentos en Sociedad Bíblica de México porque han crecido no solamente en estatura, sino en conocimiento, en gracia y en favor de Dios. Todos hemos aprendido mucho en cada programa. Oigan, tenemos que continuar. Bueno, pues continuamos. Hola niños, bienvenidos a su sección a crear. El día de hoy les vamos a pedir tijeras bajo supervisión de un adulto, silicón, ya sea frío o barras de silicón caliente, canicas, Prit y no puede faltar su Biblia. Vamos a conseguir una caja de cartón. Esta cajita, por ejemplo, yo la pinté de blanco, pero tú la puedes decorar como quieras. Recuerda que no tenemos un límite, porque tenemos la mente del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta caja?
pues te voy a enseñar. Que en esta cajita vamos a hacer como un laberinto y la llamamos la cajita de la vida o la cajita de las pruebas, como tú le quieras poner. Pero te voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer. Pues tenemos que recortar diferentes pedacitos de cartón de diferente tamaño y los vamos a pegar con silicón. Vamos a pegarlos donde tú quieras. Esto es un reto, porque mira, te voy a platicar la historia. Aquí tenemos a Juan el Bautista. Recuerda que él era el apóstol amado de Dios y que sufrió mucho, Recuerda que incluso hasta lo pusieron en una olla con aceite. O sea, es difícil el seguir a Cristo cuando no tenemos en nuestro corazón el amor por Dios, porque él era el discípulo amado y fue el exiliado, o sea, lo llevaron a la isla de Patmos como si fuera una cárcel. Y esta cajita, fíjate lo que nos va a indicar todo lo que tenemos que vivir, porque nuestra vida es como una carrera. Así, tenemos que llegar con éxito a la meta, pero aquí vamos iniciando, pero ya tenemos la victoria de Dios en nosotros, porque queremos permanecer, ser constantes en las cosas de Dios. Ahora, estos palitos le vas a poner, ya sea resistol, Prit, lo que tú quieras, algún pegol. Y una vez que los hayas pegado, las impresiones que tú cortaste, aquí las vas a pegar, mira. Así es como nos van a ir quedando. Y ya nada más con silicón o tal vez con el mismo resis o lo que tengas a la mano, vas a ir poniendo tus letreritos para que te vayas acordando, así como aquí, la carrera de la vida. Ahora, fíjate aquí, en este letrerito, como dice, extra, extra, Cristo viene, porque todos nos vamos a enterar en todo el mundo. No va a haber nadie que no sepa que nuestro Señor Jesús nació, creció, fue crucificado, pero ¡wow! ¡Aleluya! Gloria a Dios porque resucitó. Y con eso nosotros tenemos una vida eterna y una victoria en sus manos. Pero recuerda que tienes que ser constante, porque nuestro corazón, ese lo corté con foamy y lo mismo hicimos. Nada más que a este le puse un palito negro. Nuestro corazón estaba así, negro, triste, diciendo mentiras, robando, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Porque el pecado es eso, la separación de nuestro corazón hacia el de Dios. Y recuerda que ¿qué es lo que Cristo quiere? Que nuestra familia esté unida. Pero recuerda también que nosotros necesitamos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que nosotros confesemos a Dios como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Por eso es que necesitamos nosotros tenerlo, hablarle, amarlo, pero sobre todo hablarle a los demás de que Cristo viene, de que Cristo ya está cerca, de que Cristo va a regresar. Y por último, mira, tenemos una vida eterna y el Señor nos promete que vamos a estar en la eternidad con Él viviendo. Y aquí, mira, estamos celebrando. Entonces, aquí vas a hacer diferentes hoyitos. Si te das cuenta, mira, aquí le hicimos diferentes agujeritos porque esta es nuestra salida. Pero tiene varios hoyitos porque nuestra vida a veces es muy atropellada. A veces nos pasan cosas que no queremos, tristeza, depresión. Y entonces yo puse aquí una canica gordita para que tú veas. Pero tú úsala del tamaño que quieras. Y vas a ir viendo, mira, a veces podemos caer en ese bachecillo de la vida. Pero siempre tenemos que ser constantes. Así como los apóstoles nos dieron ese ejemplo de seguir a Cristo, también nosotros. ¿Ya viste? Y tienes que llegar a la meta con el Señor Jesús. Pues esperamos que tú hagas tu manualidad. Te bendecimos y nos vemos en la próxima sesión de A Crear. Seguramente más de una ocasión has escuchado esta melodía. Tal vez en alguna película, en un momento muy sublime o justamente cuando ocurre un milagro. Es probable que te hayas reído al escuchar esta música, pero también es probable que no sepas su origen. ¿Sabías que esta pieza que estás escuchando tiene origen basado en la Biblia? Así es. Toda esta obra
es para señalar a una sola persona, la persona de Jesús. Pero ahora te preguntarás, ¿quién la compuso? El compositor fue el músico barroco Georg Friedrich Händel. Nació en Encuentra, Alemania, en 1685. En 1705 hizo su debut como músico de ópera con Almira. Generó múltiples óperas con la Real Academia de Música en Inglaterra, ya antes de la capacitación del nuevo Real Academia de Música en 1727. Cuando ya las óperas italianas cayeron fuera de la moda, empezó a componer oratorios, incluyendo su más conocido, El Mesías. Händel murió en la ciudad de Londres, Inglaterra, en 1759. Händel era conocido por ser un hombre generoso, incluso en la muerte. Hacer que los niños no sufrieran su voluntad, se dividió sus activos entre sus servidores y varias organizaciones benéficas, incluyendo el Hospital de Niños Expósitos. Incluso donó el dinero para pagar su propio funeral para que ninguno de sus seres queridos tuviera que soportar la carga financiera. Como ves, la biografía de Georg Friedrich Händel es muy interesante. Sin lugar a dudas, un personaje que aportó mucho a la música por medio de sus composiciones. En esta temporada de Identidad vimos la vida de muchos hombres y mujeres, personajes de la Biblia, que decidieron creerle a Dios. Por ello, le obedecieron. Su identidad como hijos fue fortalecida y su vida fue transformada en cada una de sus etapas. Iniciamos nuestro recorrido viendo sobre el origen de Adán y estamos terminando viendo sobre la visión de Juan de la segunda venida de Jesús, narrada en Apocalipsis, porque nuestro Dios es el alfa y omega, el principio y el fin. Esa fue otra cosa de las que aprendimos, el significado de los diferentes nombres de Dios. Eso nos ayuda a aprender más sobre la naturaleza de Dios y su carácter. Hemos visto diferentes valores con su significado y cómo ponerlos en práctica nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y a crear nuevas convicciones para vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nosotros. Ahora entiendo que nuestra identidad tiene su origen en Dios, no solo como su creación, como el niño que soy, sino como su hijo, que necesita permanecer unido a Jesús, como la rama que para tener vida necesita estar unida a un árbol, de donde se alimenta de la savia. ¿Qué es la savia? La savia es el líquido que nutre a todo el árbol y corre a lo largo del tronco y hace que las ramas permanezcan con vida. Es nuestra responsabilidad permanecer en comunicación con Dios a través de su palabra y con nuestros padres para no caer en confusión ni desviarnos de nuestra identidad y del camino que Dios tiene para nosotros. Basti, debemos despedir el programa para que nuestros papás puedan ver la sección Los expertos opinan. Sí, ya sé, pero antes de que nos vayamos queremos invitarlos para que como familia puedan organizar un sábado de maratón de sábados infantiles. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página principal del canal de la Sociedad Bíblica de México y ahí en la pestañita donde dice videos, le das clic, va a desplegar todos los videos de esta temporada. Te animamos para que la organices. Puedes ver los programas todas las veces que quieras, vas a aprender mucho. De nuestra parte, ya estamos preparando la nueva temporada. No te la puedes perder. Si a ti, como a mí, te gusta grabar videos, ponte en contacto con Basti para que puedas ser parte del talento que participa en sábados infantiles. Manda un videito cantando, recitando, haciendo alguna manualidad, dando datos interesantes sobre algo o alguien de 1 minuto al correo aprender-y-prevenir@sbm.mx. Nos dará mucho gusto que seas parte de este programa. Bueno, pues llama a todos los adultos para que vengan a ver la sección Los expertos opinan. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Rodríguez y estoy muy contenta de estar con ustedes en Los Expertos Opinan. Qué importante es enseñar a nuestros hijos a permanecer, pero permanecer en qué, como lo hemos estado viendo, es permanecer en la palabra de Dios.
Y justamente permanecer es mantenernos o estar en un lugar. Es importante alcanzar o llegar a un lugar, pero el mantenerse es lo más importante. Y como padres, nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a permanecer en la palabra de Dios. En la palabra de Dios en Juan, capítulo 15, en el verso 7, Jesús dijo así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Porque como papás nosotros deseamos el bien para nuestros hijos. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a permanecer en la palabra de Dios, en sus estatutos, en sus enseñanzas, sus ordenanzas, ¿sabes? Ellos van a tener la garantía de que pidan todo lo que quieran y ellos lo van a tener. Obviamente vamos a enseñarles que lo que van a pedir va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, pero qué bendición para nosotros y qué satisfacción, qué plenitud como padres vamos a estar viviendo nosotros si nuestros hijos estén en cualquier lugar y ellos puedan estar con salud, con recurso, que no estén necesitando algo y que realmente ellos puedan cumplir el propósito por el cual Dios los llamó. Pero ¿cómo van a poder ellos permanecer? ¿Sabes? En el Salmo 127, la palabra de Dios nos enseña que los hijos son unas saetas. Quienes debemos de enseñarles a permanecer somos nosotros. Aquí en este versículo, en el Salmo 127, verso 3, dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Quien los preparamos, quien les enseñamos a permanecer somos nosotros. ¿Cómo? Cuando nos ven orando, cuando nos ven leyendo la palabra, cuando los llevamos a la iglesia, cuando les enseñamos a predicar la palabra, cuando les enseñamos a darle al prójimo, a ayudar a nuestros hermanos. Y eso va a hacer que estemos preparándolos, porque va a llegar un momento en el cual ellos van a estar preparados en el hogar, van a permanecer allí en la aljaba que dice aquí, y algo tan hermoso es que en algún momento ellos tienen que salir. No podemos nosotros solo preparar a los hijos para que se queden siempre en casa. Ellos tienen un propósito que cumplir. Y dice aquí en el Salmo 127 que entonces serán esas saetas. Y una saeta es lanzada, tiene un objetivo. Llegará el momento en el cual tus hijos, nuestros hijos, van a ser lanzados al lugar donde tengan que ir. Tienen que ir a la escuela, tienen que ir muchos de nuestros hijos van a ir a otras naciones y van a ir y tienen que permanecer en lo que tú y yo les estamos enseñando. Y por último, para concluir, ¿sabes? No solamente me gustaría decirte o animarte a que enseñemos a nuestros hijos a permanecer, sino que también les enseñemos a prevalecer. ¿Sabes que prevalecer es sobresalir? Sobresalir o brillar en medio de cualquier o de cualquiera. No con el término o con el énfasis de orgullo, no que sean más que otros por orgullo, sino que, ¿sabes? Esa saeta cuando sea lanzada den el blanco, que cuando ellos lleguen a su objetivo puedan brillar en medio de estas generaciones. La palabra de Dios nos enseña que los últimos tiempos iban a ser cada vez más difíciles, pero también lo más hermoso es que es el tiempo en el cual ellos van a tener la llenura del Espíritu Santo. Y quisiera terminar compartiéndote el gran mandamiento que Jesús les enseñó, porque hubo algunos fariseos que querían probarlo en ese tiempo cuando él estaba aquí, y dice que le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son, tengo que hacer eso, ¿sabes? Cuando tú le enseñas, y esto me gustaría que tú te lo quedaras muy grabado, este triángulo representa que como tú ames a Dios, está aquí en la punta, va a ser directamente proporcional a que tú puedas amar a tu prójimo, que son las dos líneas de acá. Enséñale a tu hijo a amar a Dios, que permanezcan en Dios, en sus estatutos, que está aquí. Nosotros estamos aquí en esta línea, y entonces, así como amemos a Dios, vamos a amar directamente a nuestro prójimo, perdonándolo, animándolo, dándole lo que Dios me ha dado. Que Dios te bendiga grandemente. La Biblia es una historia gradual. Encontramos
Dios haciendo al hombre a su imagen y semejanza, creando el primer matrimonio. Después de esto, originando la familia, dándole la capacidad a este matrimonio de Adán y Eva de tener hijos. Una experiencia difícil en la familia cuando los hijos se pelean y sucede el primer asesinato. Y esto entonces nos da la experiencia de conocer a Dios a través de todo el proceso de la humanidad. Sociedades creadas, familias que hicieron grandes cosas, imperios, sociedades, naciones enteras, Dios llamando a hombres como Abraham, Isaac y Jacob, y trayendo a sus familias promesas fieles, verdaderas, firmes, que se resumen en el sí y en el amén. Después encontramos a Dios llamando a toda una nación a través de los hijos de Jacob y las tribus de Israel. Esta nación creada para amarle, glorificar su nombre, proclamar sus virtudes. Sin embargo, una nación rebelde, una nación que contradecía mucho la palabra de Dios y que dudaba de sus promesas. Esta nación que vivió conquistas, pero también fue conquistada. Esta nación que realizó grandes y extraordinarias cosas en Dios, pero también recibió su castigo por la desobediencia y deshonrar a su Dios. Encontramos entonces a Dios manifestándose con promesas y con esperanza a través de sus siervos, los profetas, hombres que eran levantados por Dios para traer un mensaje esperanzador a un pueblo sufriente, un mensaje que Dios traería un capitán, un general, un rey, que Dios traería a un redentor, que Dios traería a un profeta, que Dios traería a un siervo, que Dios enviaría a su hijo. Este mensaje de los profetas esperanzaba al pueblo y los animaba a creer que entonces había razones para seguir luchando, había razones para seguir esperando y había razones para continuar creyendo. Entonces así encontramos cómo el profeta Malaquías cierra el Antiguo Testamento animándonos a esperar esta promesa, animándonos con un mensaje retador, con un mensaje confrontador, con un mensaje acerca de la infidelidad del pueblo, pero de la fidelidad de Dios. Y así nos da la bienvenida los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos dan la bienvenida platicándonos acerca de que este Salvador prometido, este Rey profetizado, había llegado a la humanidad. Entonces, el mensaje del Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no tenía que esperarse, solo tenía que vivirse y agradecerse, porque Jesús estaba presente. Jesús había llegado para hacerse presente en medio de la humanidad, una humanidad devastada por la enfermedad, por el pecado, por la maldad, por la perversión, una humanidad sin esperanza. Pero Cristo Jesús viene y llena nuestras vidas de esperanza, de gozo, de tal manera que los ángeles les publican esta historia a los pastores en las siguientes palabras: y les nacerá un Salvador, porque un niño les es nacido, un hijo les es dado. Y entonces el aleluya del cielo se escucha sobre la tierra. Las canciones de los ángeles no se dejan esperar. Es momento de recibir al Salvador Jesucristo, a quien habíamos esperado. El pueblo de Dios, el Israel de esta tierra, le recibe, pero no cree en él. De tal manera que al no creer en él, le rechaza. Le recibe, pero le rechaza. Le rechaza por su incredulidad, le rechaza por su falta de confianza y su falta de fe. Y es abierta una enorme oportunidad, profetizada también, que el pueblo de aquellos llamados gentiles también verían la luz del Hijo de Dios, y esta luz les resplandecería, y esta luz les sería por salvación por medio de la fe. Y entonces encontramos las siguientes palabras en el Nuevo Testamento: y a todos los que creyeron, los que le recibieron, se les dio potestad de ser llamados
hijos de Dios, de ser hechos parte de la familia de Dios. Y en todas las naciones y en todos los lugares, en todas las razas, se abre la oportunidad para poder confiar en Jesús. A través de la fe, a través de creer que Él vino en carne, que vivió entre nosotros, que vivió una vida pura y sin pecado, y que murió en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, que estos pecados fueron lavados por el sacrificio en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre, y que esta muerte sustituta, es decir, cuando nosotros merecíamos morir a causa de nuestros pecados, el Hijo de Dios muere por nosotros. Esta muerte sustituta nos llena de su justicia, nos llena de su amor, nos llena de su vida, una vida eterna, una vida que podemos compartir con Él después de morir físicamente, cuando dormimos, aquellos que hemos creído en Él, y entonces ir con Él al cielo. Y ahí es donde se cumple la promesa para nosotros y para nuestras familias, que aquellos que hemos creído en el Rey de Reyes, en Jesucristo el Hijo de Dios, y que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos esta promesa de vida eterna y de redención. De redención, ¿por qué? ¿Sabías que en este tiempo los esclavos eran vendidos en los mercados, como tal vez la esclavitud moderna, la esclavitud en la que encontramos a personas trabajando con muy poco sueldo o trabajando para pagar las deudas que son interminables, o también aquellas personas que son exigidas por cierto grupo malvado de personas para poder hacer trabajos que son denigrantes y degradantes? Cuando nosotros encontramos este tipo de esclavitud, podemos relacionarla a aquella esclavitud de estos hombres y mujeres que eran llevados a estos mercados y eran ofrecidos al mejor postor, y entonces tenían que ser comprados para poder trabajar en alguna casa y de esa manera sobrevivir. Yo creo que es el tiempo en donde tenemos que ver como familia que nosotros hemos sido comprados también a precio de sangre, a precio de la sangre de Jesucristo, nuestro Redentor. Y sabernos comprados a precio de esa sangre nos da vida, nos da alegría, nos da propósito y nos da rumbo. Este Rey de Reyes ahora ha venido a ser para nosotros nuestro nuevo dueño, nuestro nuevo Señor, el que opera ahora sobre todo y todos, el que opera sobre nuestras vidas y nuestras familias, el que opera sobre nuestros recursos, el que opera sobre nuestro futuro, el que asegura nuestro destino. Cuando nosotros vemos a Jesucristo como esta promesa cumplida, nos animamos y nos llenamos de esperanza, porque para nosotros es esta promesa y también para nuestros hijos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para darnos una vida gloriosa, sobrenatural y abundante. Esta vida solamente se cumple por medio de Él y a través de Él. Ser comprados a este precio, sabernos esclavos del pecado y ahora sabernos hijos de Dios, saber que sobre nuestras vidas hay esta transformación, no es más que ver a Jesucristo como la promesa cumplida del Rey que vino primero como un cordero para poder morir por nosotros, para poder establecer un pacto a el hombre y decir: en mí tienes redención, en mí tienes esperanza, en mí tienes un futuro glorioso y transformado. Pero este mismo Rey que vino como cordero vendrá como león de la tribu de Judá que ha vencido, como un león rugiente que emite este rugido tan poderoso y transforma todo y gobierna todo y controla todo. El Rey de Reyes es a quien esperamos. La Biblia es un proceso histórico para platicarnos que hubo un Rey prometido, que ese Rey vino y murió en la cruz del Calvario, que ese Rey murió y resucitó al tercer día, y después de resucitar estuvo con sus discípulos enseñándoles acerca del reino, los congregó en una montaña, ascendió al cielo prometiendo regresar. Que esta historia nuestra en este presente es la de esperar
el segundo regreso, la segunda venida de nuestro Rey. Y este regreso ya no es más para que este Rey muera, pues ya murió una vez y para siempre. Este segundo regreso es para que este Rey gobierne sobre todo y todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Este segundo regreso es el que nosotros como sus hijos esperamos, pues en este segundo regreso todas las cosas y las situaciones serán redimidas de tal manera que en su luz podremos ver la luz. Que la gloria de Dios, que es como cuando el sol ilumina radiante, ahora iluminará entre nosotros. Y la promesa es esta: nadie tendrá que ser enseñado, nadie tendrá que enseñar a otro, nadie tendrá que iluminar con el conocimiento a otro, pues el sol de justicia estará en medio de nosotros. Ninguna enfermedad, ningún llanto, ningún dolor será nuestra agonía y nuestra triste realidad, porque en ese futuro glorioso, cuando el Rey venga, el dolor, el llanto y la enfermedad serán quebrantados. La alegría, el gozo, la fiesta, la sonrisa eterna será para nosotros, sus hijos. Y compartiremos con Él el reino prometido, y compartiremos con Él en la eternidad, y compartiremos con Él en la nueva tierra, en los nuevos cielos, una vida gloriosa. Es este el futuro que viene. Es este el Rey que hemos esperado. ¿Y tú esperas al mismo Rey? Este es el tiempo para que esta esperanza sea comunicada a todos y a todas, para que esta esperanza en nuestra sociedad sea comunicada de tal forma y de tal manera que pueda ser la mejor noticia, la buena nueva del Evangelio, comunicada a nuestra sociedad diciéndoles: el Rey ya viene, el Rey ya viene, recíbelo en tu corazón, el Rey ya viene, confiésalo en tu corazón, el Rey ya viene, espéralo en tu corazón. Que Dios te bendiga.